se sataniza el plástico y en general los envases y empaques. Que empaque malo es el que no se recicla. Creo que la gente ha entendido que esto no es un tema regulatorio solamente, sino que es un tema de verdad de compromiso si realmente queremos un futuro diferente. El dueño dijo, lo que haya que hacer, tú lo vas a hacer. Y he tenido carta blanca, lo que vas a hacer positivo. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Hoy les quiero hablar de algo y es de un componente el cual hoy todos criticamos que se llama el azúcar. Resulta que dentro de la tendencia y todo lo que está pasando alrededor del azúcar, la glucosa, la tendencia saludable de que queremos vernos delgados, fit y cuidadosos con nuestra salud, pues se ha cuestionado mucho el tema alrededor del azúcar, de los productos que vienen con azúcar, de cómo ciertas bebidas afectan la salud tanto de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, hay compañías muy interesadas en modificar y en ver cómo pueden de una u otra manera impulsar la disminución en el uso de la glucosa y cómo han buscado alternativas alrededor de la tecnología, que es lo que hoy más apoya a la sostenibilidad, cómo mejorar sus productos y servicios. Hoy tengo una gran invitada que llevaba detrás de ella como 3 meses y que obviamente no vive en la ciudad, sino que se trasladó, entonces aprovechando parte de su agenda nos dio este espacio y hoy se las quiero presentar. Es alguien a que admiro muchísimo porque creo que lidera una de las áreas más importantes en una compañía muy grande que se llama Postobón. Entonces hoy vamos a hablar de las gaseosas, de los tés, del café, de todos los productos, porque creo que todos pensamos que Postobón son solo gaseosas y resulta que Postobón tiene otras líneas de negocio súper interesantes a las cuales ellos les están apostando. Entonces pues nada, Marta, bienvenida a ESG Stories, qué bueno tenerte acá. Pues no, muchas gracias Mariana, a ti, yo feliz de esta conversación. ¿Tú eres de Medellín, Marta? Yo nací en Bogotá, me fui a los 15 años para Medellín, he trabajado algunos años en Bogotá que he regresado, pero sí me considero paisa por adopción. Por adopción. Marta, ¿quién es Marta? ¿Quién es Marta Falla? Bueno, yo soy una mujer abogada, ambientalista, amante de los animales, con una pareja maravillosa, sin hijos, familiar al 100%, una persona que piensa en el futuro, que ama el tema de sostenibilidad, feliz, que me vivo la vida al máximo y con un interés de dejar un legado y de pensar en las generaciones futuras. Esa soy yo. Hay una frecuente, no sé cómo decirlo, como confusión alrededor de la sostenibilidad, ¿no? Piensan que las personas que estamos involucradas en temas de sostenibilidad es porque somos ambientalistas o andamos de mochila y alpargata todo el tiempo. Y obviamente cuando empiezan a encontrar estos perfiles alrededor del tema de la sostenibilidad, que no solamente somos ambientalistas ni queremos salvar el mundo, o sí lo queremos salvar, pero de una manera mucho más coherente, consecuente y permanente, ¿no? La sostenibilidad durante los últimos 10 años ha tomado unos cambios importantes, desde el tema de cómo bienestar empleado ya hace parte de este gran concepto, precisamente por la confusión que existía, ¿no? La responsabilidad social corporativa, como se llamaba en el pasado, se confundía un poco con cuál era mi impacto hacia afuera y no cuál era mi impacto hacia adentro, ¿no? Entonces decían, no, ustedes no pueden invertir en colaboradores, tienen que hacerlo hacia afuera. Basado en eso, creo que con el pasar del tiempo, pues se tomó la decisión de unificar ese término y hoy es lo que llamamos sostenibilidad. Hay un tema que a mí me atañe mucho y como tú sabes, este canal se llama ESG Stories o ASG en español, las siglas, y es que las personas entiendan realmente cuál es el propósito de ESG. ESG son unos criterios que van alrededor de las compañías y es la forma de cómo tú empiezas a transformar tu negocio sin que el retorno se vea afectado, sino que al contrario, estas inversiones alrededor de la sostenibilidad te generen mucho más valor. Entonces, si quisiera, Marta, como que le contaras un poco a la audiencia, además de gaseosas, ¿qué más hace Postobón? Ay, pero yo quiero contestarte lo de ESG, es que me muero de las ganas de... Porque es que la gente piensa,
Mariana, y eso es muy interesante y lo he leído en algunos de tus documentos que esto es moda, esto es nuevo. No, pues, mejor dicho, se inventaron la rueda. No, esto lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que esto es un péndulo, tiene énfasis, seguramente pues el siglo pasado y pues, realmente es que esto empezó como en 1960, era muy ambiental. Luego se le fueron incorporando algunos temas sociales, muy atado a declaraciones internacionales y obviamente pues Colombia entra en esto. Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo pues muy grande con Pacto Global, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y van permeando las agendas de cada uno de los países. Entonces, sí, esto ya no es responsabilidad social, no es filantropía, claramente la sostenibilidad entendida como parte de un enfoque de negocio, de hacer los negocios, de hacer empresa, pero ahora que decimos ESG, lo que pasa es que ESG es como, y los criterios ESG es como la visión, como la capa que le ponen los bancos y todo el sector financiero, y es digamos, una tendencia de los últimos 7, 8 años. Pero es lo mismo, es ambiental, social y económico, y es tener un mundo, o sea, proteger este capital natural, porque sin eso pues no hay vida, no hay seres humanos, producir recursos para que el mundo realmente evolucione. Necesitamos, pues, digamos, la economía y la parte social es que tengamos esa economía inclusiva y que la gente tenga bienestar. Es esa triada. Ya pues los más sofisticados sí hablan, yo también hablo ya de ESG, pero y hay detractores y todo eso, es que el tema da para mucho. Nos da para otro podcast para conversar. Tal cual, sí, porque es muy discutido, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y personas que no. Creo que hay una dualidad frente al tema económico. El otro día yo hablaba con Kellanova, que ahora ellos cambiaron su nombre y ya no son Kellogg, sino Kellanova, y les hablaba precisamente de eso, de cómo, no sé, organismos como BlackRock, por ejemplo, que condicionan un poco la valoración en el mercado de negocios, como ellos inicialmente estaban muy conectados con eso, pero ante protestas políticas automáticamente empezaron a darle un menor valor al tema, ¿no? Sí. Pero creo que la gente ha entendido que esto no es un tema regulatorio solamente, sino que es un tema de verdad de compromiso si realmente queremos un futuro diferente, ¿no? Es cómo aprendemos a administrar nuestros recursos para podernos beneficiar a nivel económico en nuestro proceso corporativo y al mismo tiempo también cómo nosotros podemos beneficiarnos, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de ESG, de la sostenibilidad, Marta, alrededor del banco. Yo pongo al planeta como un banco. Yo lo ejemplifico y le digo a la gente, el planeta es un banco del cual tú tomas prestado unos recursos. En este caso no son económicos, sino son naturales. Sí. ¿Para qué? Para poder lograr que tu negocio funcione, ¿cierto? Pero a ese banco hay que pagarle unos intereses y se nos está olvidando porque tenemos una cartera gigante y no le devolvemos al banco lo que... Y no sobregirar. Exacto, para no sobregirarnos. Entonces yo lo que le digo a la gente, hoy lo que estamos haciendo simplemente es devolviéndole los intereses al banco y también pagándole ese capital que hemos utilizado durante mucho tiempo y con el cual hemos amortiguado la deuda, llamémoslo así si lo hablamos en términos económicos, para poderlo hacer. Me gusta mucho esa comparación, me encanta, y también antes de devolver la plata al banco es hacer las cuentas. Porque es que hemos utilizado, yo soy de las que voy al cajero chini y me aterran los extractos. Eso llega ya y se acumula, si no me llega no me importa. Entonces es hacer la cuenta que hemos gastado, y entrando un poquito en la materia, ya vamos a azúcar, que es un tema maravilloso, cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos poniendo en el mercado, cómo hacemos las bebidas, qué impacto estamos generando, y en azúcar y en plástico, que ahorita vamos a conversar. Ese tema pues es infaltable, a mí me gusta mucho conversarlo. Agua, bueno, el tema de equidad de género, es dónde estamos parados como compañía. Obviamente nos vamos a dar cuenta que abusamos, que utilizamos muchos recursos adicionales, y poner la casa en orden para, digamos, cambiar un poco la forma de producir y hacerla sostenible en el tiempo, hacerla con mucho más racional y con mucha más responsabilidad. Yo creo que eso es en lo que están las empresas. Y esta conversación con los financieros que nos duele, es uno de los dolores de las áreas de sostenibilidad, porque es difícil, ¿cierto? Yo me siento con el financiero y me bosteza, me dice, usted está en el gasto de la compañía, y entonces yo le digo, pero mira, vienen los factores ESG, los bancos te van a pedir, claro, apenas me llega el formulario del banco, me lo manda a mí, pero es sentarme y estoy preparando esa conversación, y el cambio climático creo que abrió esa puerta el cambio climático es una nueva pandemia, va a ser una nueva pandemia.
se van a bajar las ventas, vamos a tener, pues, digamos, la afectación del Producto Interno Bruto. Es decirle a ese financiero, como te golpeó esto hace 4 años, nos tenemos que preparar, porque esto va a ser duro. Y si la empresa no está preparada y no se anticipa un poco a todo lo que hay que hacer con el plan de descarbonización, pues no vamos a durar 120 años más. Entonces, pero estoy preparándome inicialmente el discurso, yo necesito pues espejo y todo para poderme sentar con él. Y sé que todos mis compañeros están en la misma, pero bueno, eso es chévere. Marta, una pregunta, ahí ya para entrar en línea lo que me decías, y es, tú tienes un negocio que produce líquido, llamémoslo así, no le demos un nombre específico porque son muchos productos que ya nos vas a hablar de ellos, sí. Pero aquí hay un consumo hídrico importante. Para mí hoy ha sido el tema de moda el agua. ¿Por qué? Pues porque estamos sufriendo de escasez y nos estamos viendo afectados para todo, ¿no? Y aquí obviamente entra un poco lo de la descarbonización y bueno, y todo este tema, porque si tú minimizas el consumo hídrico alrededor de tus operaciones, pues obviamente optimizas tanto el impacto en el agua como el riesgo hacia adentro de ciertas cosas o cómo mejorar los procesos operativos que salgan menos costosos, la producción, bueno, todo este tema. Y aquí es donde entramos, ahí sí como dices tú, en materia a nivel de cómo te ve el mercado, porque es que aquí también el tema de sostenibilidad ya se volvió una cosa muy integral, ¿no? Y es también, si yo no cambio, el consumidor me hace cambiar. Claro. ¿Sí? Eso es así de sencillo. Creo que históricamente en el mercado los negocios mandaban la parada, eran los que definían qué sacaban. Hoy día está clarísimo que el 73% de la población del mundo está decidiendo irse por productos que generen un valor, no lo voy a llamar sostenible, pero pues sí un valor hacia el planeta, llámese el que sea. En este caso hablamos de los líquidos y hablamos de todos los productos que ustedes tienen, que quisiera que nos contaras un poco, porque yo venía casada con la idea que tú solo tienes gaseosas y azúcar. Sí. Entonces yo digo, uy, no, la gaseosa. Entonces sí quisiera como que ahondáramos un poco en eso, obviamente conectado muy con la sostenibilidad. Bueno, súper rica esta conversación. Entonces, mira, una empresa de bebidas y de alimentos tiene que debatirse con una cantidad de situaciones del entorno. Entonces tengo, claro, nuevas tendencias que tú me cuentas, las ONGs que obviamente son esos líderes que presionan los reguladores para que haya un cambio normativo. El tema, por ejemplo, de los millennials que no quieren trabajar en fábricas. Todo el mundo quiere pues una super oficina, teletrabajar. ¿Quién cultiva? ¿Cierto? Bueno, todas estas situaciones, impuestos, movimientos políticos pues en el país pues que nosotros estamos. Entonces, bueno, de todo eso, la empresa, en este caso, pues todo nace una declaración estratégica, ¿cierto? Muy interesante en el año 2014. Y después, primero, obviamente, hay un tema económico, queremos crecer. Una compañía de 120 años de familia, muy tradicional, muy exitosa en el mercado. Este es de los pocos países donde la multinacional que, pues, que es la líder en el mundo, tiene un competidor casi a la par en ventas. Es la única, ¿cierto? Eso no se da en otros países, entonces pues muy chévere y es otro reto. Entonces entra, digamos, pues el presidente que está actualmente, el doctor Miguel Escobar, y él viene pues a refrescar la compañía, a hacer esa declaración y decir, queremos internacionalizarnos, queremos ser multicategorías, eso ahorita vamos a profundizar en eso, no queremos solamente ser bebidas, sino tener alimentos, estar en café, estar en leche, o sea, somos un mundo muy distinto al que éramos hace 10 años y la plataforma de la sostenibilidad es muy importante. Y efectivamente en la última década yo creo que el panorama para estas compañías cambió y la presión internacional es muy grande. Entonces empecemos esas presiones y las vamos a desmenuzar una a una. El tema de azúcar. Efectivamente, más que por la moda fit, es pues porque hay a nivel mundial pues un tema de salud pública. Y se combinan dos cosas, no el azúcar, la comida inadecuada, o sea, el exceso de comida chatarra con el sedentarismo, porque eso sí tenemos que tener todos claro que antes nosotros jugábamos chiquitos, había recreo, los niños estaban en actividades, los adolescentes también, ahora todos, grandes, medianos y pequeños, están en el digital, ¿cierto? Entonces no hay esa quema de calorías. Entonces, claro, se incrementa en pandemia todo esto.
Entonces hay tendencias que explican situaciones. Entonces uno dice, bueno, exceso de azúcar, también hay estudios que dicen no es eso, puede que estas enfermedades se deriven en otra cosa, pero nosotros como compañía no nos vamos a poner, digamos, a entrar en el ojo del huracán. O sea, hay que escuchar, hay que tener humildad y hay que tener visión de futuro. Entonces empezamos a transformar. Desde hace 8 años empezamos una reducción calórica, Mariana, impresionante, que tiene que hacerse paulatinamente porque la gente es muy sensible al cambio degustativo de las bebidas. Entonces dices, me sabe diferente y ya no quieres volverla a probar. Entonces eso se vino haciendo lentamente y mirando otros sustitutos del azúcar. Entonces ahora hay edulcorantes que vienen de las frutas, hay una stevia que es de origen natural. Entonces mira que lo que tú decías, con tecnología logramos una reducción calórica. Hoy el 90% del portafolio es bajo y reducido. Pasó algo y es que la norma que llegó, bueno, y también eso a la mano también un consumidor más consciente. Y unas obligaciones de nosotros influir en esa, darle los elementos para que él pueda decir. Entonces está toda la teoría del consumo consciente, que tú sabes que hay sellos, que puedes leer, porque eso pues no era obligatorio acá, ¿cierto? Entonces vienen esas tendencias, ya a partir de diciembre estamos todas las empresas con sello y ya tú puedes escoger. Yo siempre digo lo siguiente, como todo en la vida, lo exagerado es malo. Tú te puedes exagerar en grasas, incluso comerte un chicharrón. Cierto que pues, los paisas comemos frijoles con chicharrón por lo menos 2 veces a la semana y eso tampoco está bueno. No voy a decir ni bueno ni malo. Eso lo debes combinar con otras cosas. Entonces el consumo consciente, responsable, equilibrado es muy importante. Pero tomarse una pizza con un jugo de mora no sabe bien. Comerse una pizza o una hamburguesa. Total. No. De pronto una malteada de chocolate. Yo soy de las que peco con la malteada de chocolate así de grande con crema encima, pero seamos realistas. Entonces, no te tomes 10 gaseosas al día, tómate una. Pero está agua, tenemos tés, tenemos hasta cervezas. O sea, todo lo que quieras, consumo consciente. Bueno, ahora que hay algo que tocaste ahí que me parece importante y es cómo satanizamos ciertas cosas, ¿no? Y creo que cuando yo te escucho eso que no lo había relacionado, pero que en este momento lo conecto, es cómo todo el exceso es malo, ¿sí? Hay algo que han satanizado mucho y es el plástico, ¿sí? Hoy día yo lo miro y digo, el culpable no es el plástico, es el uso que le estamos dando, cómo lo estamos manipulando y cómo lo estamos procesando. Sí. Ahorita obviamente se está hablando mucho de una regulación alrededor del plástico de un solo uso, ¿no? Aquí en Colombia creo que ahora está empezando, pero en Europa ya es un hecho que... Aquí está terrible. Porque pasa mucho que hablábamos de cómo muchos decían, no, pero es que el plástico es reciclable, ¿sí? Que quiero que nos cuentes un poquitico estos procesos de economía circular que ustedes tienen que me parecen interesantes. Y es cómo estás tratando esta parte, porque claro, en la cabeza de todos era el plástico se puede reutilizar, pero hoy con esta regulación que entra a jugar acá, donde se establece y se explicaba que el plástico de un solo uso genera como unas micropartículas que impactan y que pueden llegar a afectar hasta la salud humana. Sí. Cuéntanos un poquito eso, cómo ustedes lo están manejando, porque ustedes tienen marca de agua, ¿cierto? Sí. Ok, y el agua generalmente está viniendo en PET. Bueno, entonces voy a empezar a hablar tres cosas, 3 conceptos. Lo primero, se sataniza el plástico y en general los envases y empaques, Mariana, pero los envases y empaques hacen que tú puedas consumir un producto, o sea, alargan la vida útil, o sea, son parte de la seguridad alimentaria. No todos podemos coger la lechuga, pues, o tomarnos el agua. Mira, hay municipios en Colombia y muchos que no tienen agua potable. Entonces, lo primero, los envases y empaques son un invento humano maravilloso y son parte del desarrollo. Segundo, hay 7 tipos de plástico, ¿cierto? Entonces, efectivamente, tienen sus desarrollos. Hay plásticos que todavía no se pueden reciclar y hay otros que son reciclables infinitas veces. Entonces, el PET es un plástico muy bueno y ya vamos a explicar esas características que tú sin fin lo puedes reciclar. Y efectivamente no hay material malo, no hay empaque malo. El empaque malo es el que no se recicla.
Y ahí pues viene todo el tema de cultura y llevamos 40 años pasando, digamos, pues en este mundo del consumismo, a tener un consumismo cómodo, ¿cierto? Qué rico, pues la botella en plástico no se me va a quebrar. Cuando yo estaba chiquita, y entonces te cuento, me mandaban la gaseosa en la lonchera. Yo soy mucho mayor que tú, y se le quebraba a uno la botella, o los cuadernos, eso era horrible, eso era horrible. Entonces, claro, aparece el pedido y uno está muy chévere esto, y puedes volverle a echar agua a la misma botellita. Bueno, entonces la comodidad del consumidor, pues es un driver, lo tienes que gestionar. Bueno, pero es verdad, durante muchos años le empezamos a vender al consumidor, sea cómodo, sea cómodo. Ahora nos toca decir, consumidor, no seas tan cómodo. Sí, incomódate, querido, pero es que todos somos responsables del planeta y todos tenemos que colaborar. La compañía tiene un papel, pero tú eres el que toma la decisión de si botas eso a la caneca o lo guardas y lo llevas a un sitio donde alguien lo pueda recuperar. Bueno. Entonces, efectivamente, las fábricas, porque esto no cambia de la noche a la mañana, las máquinas que hay en las fábricas nuestras, las líneas son gigantes, eso, pues la vida útil de una máquina de estas es 30, 40 años. Pronto las personas cuando hacen la norma, pues que cambien la máquina, hombre, eso no es así tan fácil, ¿cierto? Entonces eso tiene un molde, bueno, eso son mil cosas tecnológicas. Entonces, pues hay que hacer pues una reposición de equipos, hay que cambiar, hay que volver a concientizar al consumidor, mil cosas. La normativa en Colombia está muy retada. Aquí pues tuvimos un avance normativo con el proyecto de ley 2232 de plástico de único uso y venía, o sea, eso es una tendencia mundial, es cierto, estamos en un mundo globalizado donde la botella que se tira al mar en Estambul pues no llega acá, ¿cierto? Llega aquí a las costas. Entonces puede que no lo esté produciendo Colombia, aunque aquí también hay más de 400 municipios que no tienen servicios de saneamiento, también hay que decirlo. Sí. Entonces todo, y especialmente en la costa, o sea, tire y bote a la quebrada y va al mar, ¿cierto? Entonces no es solo responsabilidad de las empresas, eso es un punto importante. Bueno, nosotros en el año 2018 empezamos a ver, y me encanta ese tema, yo soy abogada, entonces ese tema jurídico me fascina. Entonces empezamos a leer mucho sobre qué estaba pasando en la Unión Europea, las declaraciones, todo esto, y muy bueno, este tema se viene fuertísimo. Salió la Declaración de Naciones Unidas que en el año 2050 habría más botellas que peces y dijimos, bueno, vamos, yo estoy en una junta explicándole eso a los dueños de la compañía y siempre cuento esto porque es muy bonito que la gente no sabe quién está tomando las decisiones en la compañía. El dueño dijo, lo que haya que hacer, tú lo vas a hacer. Y he tenido carta blanca, lo que vas a hacer positivo, o sea, soluciona el problema. Eso a mí, pues porque yo creo que si hubiera sido diferente, yo hubiera renunciado. Yo soy súper comprometida en hacer las cosas muy bien y dar todo de mí, ¿cierto? O sea, está mi nombre, mi experiencia profesional y si estoy acá y a veces me dicen, ay, y es que ustedes venden gaseosas y ponen plástico, sí, pero te voy a contar lo que estamos haciendo antes de que digas lo que no es, porque hemos hecho cosas muy buenas. Entonces, con ese mandato, montamos unos programas, empezamos a generar unos pilotos, que era cómo íbamos a recoger. Entonces, desde máquinas captadoras en Transmilenio, en el metro, temas con recicladores. Tengo una monjita maravillosa que la amo, que en los barrios populares intercambia mercado por PET, o sea, llevan mercados y la gente lleva PET, todas las formas de lucha. Mariana, hemos hecho porque los volúmenes son importantes, ¿cierto? Claro. O sea, estamos hablando de cientos de toneladas. Entonces, íbamos muy bien, empezamos con multimateriales, es decir, recogiendo cartón, plástico, vidrio y, me faltó una, vidrio y lata. Y ahora, desde el año pasado, estamos muy fuertes en plástico. Hay algo importante. Y es que este tema yo le digo el ecosistema de reciclaje en Colombia, pues lleva muchos años, los recicladores están hace más de 80 años, pero recogiendo cartón. Entonces, en la medida, tú no puedes transformar esa realidad así tan fácil. Ellos recogen lo que les paguen bien. Entonces, empezamos a cambiar ese pensamiento, a pagarles bien por el plástico y se paga bien por el plástico si tú logras transformarlo, si tú logras cerrar el ciclo en la economía circular, qué pena pues la redundancia, y lo transformas en otras cosas. Tú puedes hacer tejas, muebles, tapetes, pero cuando logras hacer el mismo elemento,
eso es un diamante en bruto, o sea, lo lograste de botella a botella, ¿cierto? Entonces, hacer todo eso, construirlo, estar con las comunidades de base, trabajando en esto, entonces es el programa que tenemos. Hoy trabajamos con más de 8.500 recicladores de base, que son una población divina, divina, ya envejecida. Tenemos recicladores también migrantes, pues por la situación económica, pero es un trabajo muy duro. Entonces, no solamente estamos con ellos, sino con las asociaciones que los vinculan. Ellos no son empleados, es un autoempleo, es un empleo verde, y eso está permitido en nuestro país, y les damos vehículos. Les hacemos, o sea, toda la infraestructura logística, le apoyamos arriendos para sus sitios de recolección, las compactadoras, les damos capacitaciones a sus gerentes de la parte administrativa, y al reciclador le damos auxilio de vivienda, de alimentación, les mejoramos, pues, digamos, algunos temas de sus carretas o la forma que tienen para cargar, educación, o sea, estamos realmente subiendo el nivel y haciendo el trabajo más digno. Ojalá no existieran, pero es lo que en nuestro país existe y lo que en América Latina y en Asia existe. Marta, eso, pues escucharte eso me emociona un montón, porque nosotros desde A las 5 tenemos un proyecto de reciclaje donde trabajamos con la concesión vía Sumapaz, ¿sí? Ellos, como son los encargados de hacer el mantenimiento de este... Además de construir, obviamente, el carril, ellos tienen a su cargo también la limpieza de la vía Bogotá-Girardot. Okay. Y desde ahí nosotros hemos generado valor compartido con ellos, y ellos recogen y nosotros vamos y hacemos toda la logística, y con base en eso generamos unos ingresos. Esta historia obviamente data del tema de los recicladores base, y ahí quiero como entrar un poquitico que creo que este tema es mucho más, de los otros temas que vamos a tocar, para mí este es clave, y es el que lleva del bulto es el reciclador base, el que vemos en la puerta de la casa recogiendo del edificio, que a veces también yo le digo a la gente, usted no es consciente que si usted mezcla la basura, al que le toca meter la mano en la basura, sí, es al reciclador base. Sí. No es solamente el tema de yo saco y boto la basura y yo me deshago. Yo digo, no se deshagan, porque es que también hay que pensar que en esa caneca que uno a veces llega a su casa y encuentra el reciclador en la entrada, en las canecas del edificio, recogiendo. Y obviamente el tema del reciclaje es un negocio particular, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos actores ahí en la mitad. Un encadenamiento impresionante. Exactamente. Y es de muchos miles de millones de pesos. Y yo veo que a veces el logro se lo lleva al gestor, ¿no? Y no este reciclador de base, ¿de acuerdo? Sí. Y ahí me parece súper interesante lo que están haciendo, porque ustedes le están apostando es a la base. Y yo sí creo que eso es más valioso que lo otro, porque finalmente ustedes están haciendo cargo de todo, de toda la línea, de toda la cadena de valor, digámoslo así, en el sentido de, es un gana-gana, y es yo te beneficio sin que seas mi empleado, y yo te beneficio entre comillas, no es literal, pero es como tú logras apoyar el trabajo de estas personas, y que ellos obviamente te generen también un valor a ti. Es el gana-gana del que yo hablo mucho, de corresponsabilidad, es un término que utilizo mucho, y es preguntarte, ¿cuál es el alcance que esperan tener alrededor de estos recicladores? ¿Están solamente en Bogotá o están en todas las ciudades del país? Estamos en 14 departamentos. Ok, ok. Más fuerte en Medellín, acá en Bogotá, pero estamos en Montería, estamos en Yopal, estamos en Cúcuta. Tenemos una incubadora de asociaciones. No, eso le hemos metido todo. Dices unas cosas muy bonitas del reciclador. Yo creo que en la pandemia que estuvimos encerrados, de pronto nos empezamos a dar cuenta la cantidad, pues no es basura, para mí es material. Yo no lo llamo basura, pero bueno, todo lo que sacábamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros mismos íbamos al chut o sacábamos. Entonces uno dice, wow, esta familia, pues porque todo viene en doble empaque, más en ese momento. Bueno, pero eso esa sensibilidad no la tienen todos. O sea, la gente saca y después de la puerta no tiene ni idea de qué pasa. Entonces, en las urbanizaciones lo que ocurre es que las empleadas del aseo del edificio y los porteros tienen un manejo, o los administradores, y hay algunas rutas. En otras ciudades la ruta selectiva la tienen las empresas de servicios públicos de aseo, que la pueden generar, pero no les va bien realmente porque no hay cultura. Y en otras sí tenemos ese reciclador casa a casa. Esos son los más exitosos, pero no van a todas partes.
porque es que ellos están caminando. Pues obviamente tienen los hábitos de las mismas 4 o 5 cuadras que recorren, ellos no salen todos los días. Bueno, eso hay que presionarlo mucho y es lo que nosotros apoyamos, venga esta nueva ruta, este nuevo cliente, ese servicio al cliente, cómo le hacemos publicidad. Entonces, claro, nuestro interés, y yo soy súper incisiva en eso, y hacemos una evaluación de aumentar el ingreso del reciclador, ¿cierto? Entonces, si el material está, bueno, pero también con el reto de sostenibilidad y valor compartido, es que ese material finalmente vuelve a postobón. Claro. Y entonces cada uno pues va de manera gradual incrementando el valor. Yo tengo en mi KPI el costo, finalmente tengo 2 KPI, ¿cuánto? El ingreso del reciclador, el ingreso del reciclador y que no se aumente el valor de la resina. El valor de la resina es casi el 70% del precio. Es un precio importante, no lo voy a decir acá pues por temas, es un valor muy importante dentro del precio del producto. Entonces, tengo que jugar con eso, listo, que estas personas estén bien, que lo recojamos, que no haya tantos intermediarios, que no agreguen valor y finalmente que cuando llegue a los transformadores, que son mis proveedores, pues me lo vendan a un precio que para mí sea bueno, ¿cierto? Que todos ganemos, pero pues que las cosas no se disparen de precio, pues y además con todo este tema macroeconómico y de dólar, pues es complejo. Entonces imagínate ese reto, son los retos de sostenibilidad. Sostenibilidad no es solamente ir a sembrar un árbol y bueno, y temas de educación sin decir para nada que eso no es importante, pero sostenibilidad son los temas puros y duros del negocio. Mi presidente abre todos los comités con ¿cuál es el precio de la resina hoy? O sea, dólar, precio de la resina. Mira, entonces, ¿cómo no va a ser importante un área de sostenibilidad? O sea, estamos gestionando los temas. ¿Qué es mejor? ¿Comprar lata o comprar plástico? O sea, ¿es mejor comprar la Pepsi en plástico o es mejor llegar a futuro a volver a comprar la Pepsi en Ese es un dilema del vidrio? mundo, un mito. Ahora hay un concepto que se llama ciclo de vida del producto y eso ya están las normas, son estudios costosos de hacer, demorados, pero tú debes, para tomar una decisión de qué empaque es mejor, comparar. Y en esa comparación de la cuna a la tumba, tienes en cuenta, digamos, las emisiones de las materias primas, el cargue, por ejemplo. Entonces, en las materias primas puedes ver un cartón que de pronto no tiene tantas emisiones, pero una lata puede tener muchas emisiones, o el vidrio también. Tienes minerales ahí. También que un carro transportando vidrio emite más, o sea, tienes que ver cada parte del proceso y eso es un reto para la humanidad y finalmente, claro, de pronto tomamos la decisión al momento de desecharlo, cuál puede ser 100% reciclable y todo eso, pero tienes que considerar todo. Entonces, bueno, hay que, digamos, consumir tomando esa decisión o el que sea, tú lo llevas a un sitio donde sí se recicle. Bueno, y por ejemplo, pensando en eso, nosotros tenemos una botella que es agua cristal, que empezamos haciendo 100-100, es decir, toda la botella, 100% estaba hecho de botellas ya postconsumo, pero además hicimos todo un proceso con el Icontec porque nos gusta que un tercero audite, porque en esto también pues hay greenwashing, hay declaraciones que son un poco laxas de las compañías y como te decía, pues nosotros tratamos de ser muy cuidadosos cuando se tiene consumidor final, hay que ser muy riguroso porque el criterio de las personas está cambiando y entonces ¿qué hacemos? Pues decimos al Icontec que venga y verifique, ¿cierto? Que el 100% del material equivalente al que esté hecho en nuestras botellas en plástico lo recuperamos y lo transformamos. Entonces, pues esta es una botella que es muy sostenible. Yo diría pues que es el empaque más sostenible del mercado. De hecho, acompañé a ventas a una negociación dura con un cliente, porque los clientes obviamente te están exigiendo y está el tema de que se están declarando cero plásticos de un aeropuerto, una agencia, pues bueno, supermercados, cosas así. No voy a decir el nombre, pero fuimos y estaba dura la negociación. Entonces, bueno, es que a partir del año entrante ya vamos a hacer cero plásticos. Entonces yo saqué mi botella de cristal y dije, señor, tenemos esto certificado. Entonces me dijo, no, ya, eso sí es diferente. Eso le cambió la cara y bueno, todos felices porque realmente es un esfuerzo que hace la compañía
No es fácil todo este proceso. Mira todo lo que te conté que involucra todo por fuera de la empresa, no es solamente un trabajo de postobón, y que lo reconozca el cliente es maravilloso. Sin embargo, algo que decías también al inicio, si bien el 70% de los consumidores dicen ser sostenibles, todavía no están dispuestos a pagar más por eso. Y bueno, y la verdad es que ojalá no debieran pagar más. Pero vamos, yo creo que eso en 2 años, en 3 años va a ser totalmente diferente. Y ese cliente, que es el cliente canal, pues empieza a tomar esas decisiones que para la compañía son importantísimas de continuidad del negocio. Martica, yo contigo me podría ir una mañana entera porque me encanta el tema. Quería preguntarte algo, escuchándote un poco de certificaciones y de todo lo demás, y ya para cerrar nuestro capítulo, y es, hablando de esas certificaciones, me imagino que eso va ligado al propósito superior, que quisiera que nos dijeras cuál es, y tres, si eso va ligado a las metas a futuro, si además de esa agua o esa botella del agua cristal, irán a aplicar el mismo proceso para las otras bebidas o más Sí, o menos por que hay supuesto, por considerado. supuesto. Creo que, pues sí, obviamente nuestro propósito superior es crear momentos para, digamos, de intercambio, de disfrute, para construir juntos un mundo más sostenible. Y en eso nos movemos no solamente en no contaminar o en un uso racional, sino en lograr, lo que pasa es que las palabras positivo, neutral, tienen que usarse con mucho cuidado, pero sí en devolver, asegurar, y no solo por lo loable, sino porque nosotros necesitamos que la madre naturaleza nos siga dando los insumos para seguir funcionando y que pueda tener postobón éxito y que haya calidad de vida para todos. Y ahora te cuento una cosa que estamos haciendo en agua maravillosa. Entonces, claro, nosotros somos también carbono neutro, viene un gran reto, estamos en una nueva declaración de la Mega al 2030, yo le digo es el año guillotina, porque pues van a pasar muchas cosas, pero todas las declaraciones en sostenibilidad están al 2030, no sé si es una casualidad o qué, pero bueno, queremos llegar a un proceso de agua. No hay certificación de neutralidad, pero estamos construyendo con el ICONTEC la norma colombiana para poder asegurar, pero podemos hablar de un regenerar, de un devolver al ecosistema pues el agua que te está brindando, y eso sí vamos a tener que hacer otro programa para contarte en agua, porque estamos haciendo una reducción del uso del agua impresionante, pero al mismo tiempo estamos trabajando en las cuencas que nos abastecen para asegurar que esos ecosistemas estén sanos. Y también hicimos un análisis de riesgos de las comunidades aledañas a las plantas, las poblaciones que no tenían agua. Y no tenían agua no porque Postobón estuviera allí consumiendo el agua, porque tenemos unos sistemas muy sanos, sino porque de pronto los alcaldes no tienen el plan maestro de acueducto alcantarillado, porque no tienen acceso. Colombia es un país que es rico en agua, pero que no tiene suficiente infraestructura para que la gente tome agua. Ahora lo tenemos pues con nuestra restricción de agua en varias de las ciudades, y estamos preocupados porque Bogotá está sin agua, pero Mariana, 300 municipios durante los últimos 3 años tienen restricciones de agua, y municipios que no tienen potable o que les llega a 6 horas, 7 horas. Entonces, cuando pasan las cosas en el centro del país, es que todos decimos, ay, no, tan grave, no, hay que mirar para afuera. O sea, estamos en un mundo polarizado porque nos centramos acá en lo que tenemos al lado, y no hay que pensar en todo el país. Entonces, y ha sido muy lindo, estamos invirtiendo en esos acueductos, en ayudarle a los alcaldes. Estoy en el diseño de un programa que me tiene muy ilusionada, que es de apoyo y fortalecimiento de acueductos veredales, porque pues están las juntas de acción comunal administrando un recurso y hay una tarifa, no lo saben hacer. Entonces vamos a empezar a acompañarlos, y hemos entregado 56 soluciones de agua en los últimos 3 años. Sencillas y otras más robustas, y desde Caloto hasta Sesquilé, hemos estado en La Guajira, hemos estado en muchas partes de Colombia, porque eso sí, Postobón es 100% colombiana y nos encanta trabajar acá en el país. Pues Marta, creo que me va a tocar volverte a invitar, porque el tema está súper interesante y creo que tenemos mucho para hilar. Y espero volverte a tener acá, porque sí, la verdad me encanta el tema. Lamentablemente por tiempo no nos da para extender más. Quería como que tocáramos otros temas, pero
pues el tema era demasiado profundo e interesante para no ampliarlo. Entonces, pues nada, agradecerte el que hayas venido y que nos hayas acompañado el día de hoy. Sí me gustaría que se lo pidieran como a todos mis invitados a decirle a la gente que se incorpore en esto, que entre en esta tendencia del cuidado por el medio ambiente y por la salud de cada uno de nosotros. Y también como que el tema pase más allá de decir que soy, ¿no? Porque eso también pasa mucho, ¿no? Y que estemos realmente dispuestos a pagar ese valor agregado o ese poquitico más para que el discurso sea coherente con lo que yo consumo. Entonces, si quieres, para esa cámara de allá, donde nos ven a las dos, para que nos veamos así, lindo. Bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene muchos focos, unos más conservacionistas y otros más pues de capitalismo consciente de la producción. Yo siempre en todos los foros defiendo la empresa. La empresa es el núcleo económico de cualquier país, es el que genera empleo, el que genera, paga impuestos, sostiene el gobierno. O sea, realmente es muy importante que las empresas sobrevivan, ganen, pero que hagan las cosas muy bien. Y ahí está el tema pues de los recursos naturales, del medio ambiente, de la equidad de género que no alcanzamos a tocar. Entonces es actuar con coherencia y yo creo que están las empresas en el ojo de todo el mundo, son muy visibles porque son tan importantes como el Estado, como la universidad, como la comunidad. Entonces tienen que dar ejemplo, ¿cierto? De haciendo las cosas muy bien. De nuevo, creo que Postobón lo hace. Creo que pues las empresas son los seres humanos, las personas pues como yo que están acá, ustedes me pueden ver la pasión con la que yo hablo y cuento, y bueno, es 24 horas al día dedicada a esto para demostrar que una empresa, una gran empresa se compromete, puede hacer las cosas muy bien, y que ustedes pues invitarlos a que consuman nuestros productos con toda la seguridad que detrás hay una marca responsable. Bueno, pues nada, ella es Marta Falla, gerente de sostenibilidad de Postobón. Y pues invitarlos a que sigan las redes de Postobón y conozcan un poco más acerca de sus productos y sus servicios. Muchas gracias, Marta. A ti, por la invitación.